¿Qué hora es? Bien, Las 8. vamos entonces acuérdense de mutear los micrófonos para la grabación que queda para los que no pueden verlo en vivo. Vamos a comenzar este segundo encuentro del día de hoy, vinculado con este cursillo sobre el Espíritu Santo. En el día de hoy, el cursillo va a tratar fundamentalmente de la revelación del Espíritu Santo, es decir, cómo llegamos nosotros a conocerlo y en este sentido nos vamos a basar en la Sagrada Escritura, es decir, cómo se reveló el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo se reveló el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Debemos recordar que este camino que estamos haciendo siempre supone que nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, existe desde siempre. De manera que no es que comenzó a existir en un momento determinado, no, es eterno, como el Padre y como el Hijo. Pero esa acción del Espíritu Santo en el mundo y el conocer en profundidad cómo es Él y cómo actúa, eso se va revelando progresivamente. La revelación va siendo progresiva y ahora voy a ir dando los ejemplos que ustedes, para que ustedes puedan ir descubriendo eso y viéndolo. Vamos a comenzar con una oración que yo la rezo, ustedes la van, diríamos, escuchando y al hacerlo, después vamos a mirar algunas cosas que están vinculadas con esta oración. Es una oración muy conocida. Esta oración se conoce como el Veni Creator. Es una oración que se reza en los ambientes de estudio, se reza mucho porque se entiende claramente que por más que haya estudio, si el Espíritu Santo no viene, no basta con eso que nosotros hacemos, que es estudiar. De manera que yo siempre cuento, que recuerdo con mucho consuelo, el momento en que se daba la clase inaugural y en el aula magna, en donde estaban tanto obispos como seminaristas, como profesores, como estudiantes, se cantaba el Veni Creator, esta oración. Era una forma de decir, lo primero que tenemos que hacer es decirle al Espíritu Santo que venga, que nos auxilie, que nos asista, que nos guíe, para que aquello que vamos a realizar sea conforme al designio de Dios. Entonces, los invito a que yo voy haciendo la oración en voz alta, ustedes la van escuchando, la van a ir viendo también porque va a quedar puesta allí en la pantalla, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay alguno que no tiene muteado el. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal, por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su espíritu por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración conserva algo que es muy importante y es que la Iglesia enseña lo siguiente. La Iglesia dice, la ley de la oración es la ley de la fe. Este es un principio, es un principio muy importante. La ley de la oración es la ley de la fe. Quiere decir que aquello que la Iglesia reza es lo que la Iglesia cree. Y en la labor de realizar una oración para que se rece,
y fundamentalmente cuando estas oraciones no son privadas, sino que son oraciones públicas, en realidad esa oración, digamos como que tiene que expresar claramente lo que se cree, no puede ser una oración más o menos, no, tiene que tener la precisión de las cosas en que se cree. Entonces, esta oración, que es una oración que se realiza al Espíritu Santo, si ustedes van viendo, primero que se lo invoca como creador, pero sucesivamente va manifestándonos muchísimas cosas vinculadas con el Espíritu, ¿verdad? Se le va a pedir a este Espíritu creador que visite las almas. Aquí vemos una acción del Espíritu, que llene con su divina gracia los corazones que creó. Ahí vamos viendo las cosas que se van pidiendo al Espíritu Santo para que el Espíritu Divino obre en nosotros, se haga presente en nosotros. Y evidentemente que se ve claramente allí su acción. Fíjense ustedes allí, visita las almas de tus fieles, una acción que el Espíritu realiza, llena con tu divina gracia, otra acción que el Espíritu Santo realiza. Y luego, en este otro párrafo, ven que hace más relación como a lo que tiene que ver con él, con sus nombres, es decir, a quien llamamos Paráclito, pues dice, don del Dios Altísimo, otro nombre, Paráclito, don, fuente viva, fuego, símbolos que lo representan, caridad, espiritual unción, nombres vinculados con el Espíritu Santo, y nuevamente vuelve a cosas que realiza. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, otra vez algo que lo identifica, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, otra cosa que realiza, que inspiras nuestras palabras. Aquí vamos viendo la acción del Espíritu, ¿verdad? Visita, llena, derrama, inspira, todas esas, y son todas acciones espirituales, son acciones interiores. Infunde tu amor en nuestros corazones, ¿ven? Una acción, tu perpetuo auxilio, siempre nos está socorriendo. Entonces él le dice, fortalécenos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos fortalece, nos auxilia, nos infunde, nos aleja ¿verdad? Nos ayuda a que nos apartemos del enemigo, nos da, por ser un don, la paz, sé nuestro director, guía, y luego termina hablando de esas acciones más vinculadas con la Trinidad, que conozcamos al Padre, revélanos también al Hijo y que creamos en ti, ¿verdad? De forma que ven esta oración, que es una oración que es del entorno del siglo IX, una oración que la Iglesia reza, expresa la fe de la Iglesia, pero ya nos va dando pautas sobre la acción del Espíritu Santo, sobre cómo actúa, cuál es el modo de acción y cómo hay nombres que están vinculados con él. Lo cierto es que si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, lo importante es que sabemos que, el otro día lo decíamos y tomamos hoy como punto de partida, que a la tercera persona de la Trinidad se la conoce con el nombre de Espíritu. Espíritu, ¿verdad? Y que esta expresión Espíritu tiene su origen en una palabra griega, neuma, y en una palabra hebrea, ruach, diríamos en lo que hace el Antiguo Testamento, y pneuma, la palabra griega del Nuevo Testamento. La palabra ruach es femenino y la palabra neuma es neutro. Algunos dicen, bueno, con la palabra neuma, el neutro parece más bien hacer alusión a una cosa que a una persona, ¿no? Y entonces a algunos no les gusta la expresión esa por este sentido. Pero de todas maneras lo cierto es que la escritura tiene estas dos acepciones que son la traducción de lo que sería espíritu, ¿verdad? Ahí aparecen. El espíritu es la traducción de ruach en el Antiguo Testamento y de pneuma en el Nuevo Testamento. Y esta palabra espíritu a su vez tiene otras acepciones. Tiene, por ejemplo, viento,
tiene la acepción soplo, la acepción aliento, la acepción respiración, o sea que pasa mucho eso en las lenguas con el judaísmo, que las palabras a veces tienen doble significado y de hecho hay que como ir ahondando un poquitito más. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a Ruach, que es la primera, y fuéramos a ese sentido primordial que tenía la palabra, lo que estaba en el origen de la palabra Ruach era como un espacio atmosférico entre el cielo y la tierra, o como un espacio atmosférico entre el cielo y la tierra, en donde la persona podía percibir si, digamos, digamos, si había agitación por el viento, si estaba sereno, pero era un espacio abierto, como si fuera una pradera. Y en ese sentido, ese espacio vital es el espacio donde el hombre respira, donde el hombre se mueve. Ruaj en lo primero, en lo primordial, al comienzo de todo el sentido. Y esta expresión primaria de Ruaj, ese espacio atmosférico como una pradera donde el hombre siente el viento, donde el hombre vive, en realidad ha quedado marcando después la traducción que se hace al Espíritu Santo, porque en realidad nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo decimos en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre que se hace referencia al Espíritu Santo en las oraciones se dice en el Espíritu Santo. Y el en que es un adverbio de lugar, como esto de lo que estábamos hablando, es decir, como esa pradera en donde se siente, ¿verdad?, la brisa, en donde el hombre como lugar vital, él se encuentra allí. De manera que evidentemente el Espíritu Santo es como ese espacio espiritual, ese ambiente vital en donde nosotros nos relacionamos con el Padre y con Cristo. Es como ese espacio, ese ambiente vital, ¿verdad? Allí nosotros nos relacionamos con las personas divinas. ¿Por qué? Porque justamente las personas divinas están, digamos, se relacionan. La relación es una realidad vital en la Trinidad. Y eso es lo que hacen ellas con nosotros. Por eso, Ruach y Pneuma siempre aparecen como vinculados a estas manifestaciones, el viento, el soplo. A través de esas acciones, el espíritu es como una fuerza activa que gobierna, que sustenta, que anima. Y no debemos olvidar que en la Biblia las realidades espirituales son muchas veces enseñadas a través de las realidades materiales. Por ejemplo, Jesús dice, el reino de los cielos se parece a esto, y hace una comparación. Es decir, habla de una realidad invisible, espiritual, el reino de los cielos, que él conoce perfectamente y que nosotros no conocemos perfectamente, pero de pronto, cuando habla de esa realidad, entonces dice que se parece a una semilla de un árbol, que es pequeña, pero que luego de que ese árbol crece se vuelve un árbol capaz de cobijar las aves del cielo. ¿Ven? Hace una comparación que en realidad es análoga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es que todo sea perfectamente relacionable, pero es una forma de dar a conocer una realidad espiritual, invisible, conocida por él, por medio de una realidad visible, una realidad que es visible. En este caso, el Espíritu Santo se han utilizado siempre estos símbolos, se han utilizado los símbolos que están vinculados con el viento, se han utilizado el símbolo del fuego y así sucesivamente. Y si nosotros tenemos presente el texto de Pentecostés, vamos a ver que allí se dice cómo, no se dice que sea una lengua de fuego el Espíritu Santo. Y cuando se habla de que es una paloma, no es que es una paloma, sino que dice que descendió como o bajo la forma. Es decir, que se nos está advirtiendo que es una imagen, que es un símbolo de una realidad, pero un símbolo de una realidad que se hace, diríamos, para que el hombre comprenda, para que las cosas se visualicen con más facilidad. Bueno, el espíritu entonces es viento, soplo, respiración. Por ejemplo, recuerden, dice, y Jesús sopló sobre ellos. Y les dijo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y en el inicio se ve
cómo Dios sopla sobre el barro, y insufla el aliento, insufla un alma espiritual, digamos, un aliento vital, dice la Escritura, ¿no? De manera que ven cómo digamos, siempre aparece estas realidades vinculadas a esas imágenes, ¿no? Viento, espíritu. ¿Qué es lo que podemos nosotros afirmar en el Antiguo Testamento? Aquí yo he puesto una serie de puntos, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlos, que son, diríamos, qué es lo que el Antiguo Testamento nos manifiesta. A lo largo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo actúa. A lo largo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo está presente porque es Dios. Pero en el Antiguo Testamento, como pongo allí en la primera de las frases, no se manifiesta la distinción de personas. No se manifiesta. Es decir, se habla de Yahvé, se habla de el Señor, se habla de Adonai, el poderoso, o sea, son distintos nombres por los que se designa a Dios, ¿verdad? Se habla de esas cosas, pero en un momento determinado se habla del espíritu de Yahvé. Es cierto que ese espíritu de Yahvé es el Espíritu Santo, ciertamente que el espíritu de Yahvé es el Espíritu Santo, pero lo que no es, por decirlo así, correcto, es pensar que esa mención que se ha hecho está, digamos, dando a conocer a la tercera persona de la Trinidad. No, en el Antiguo Testamento todavía no se manifiesta la distinción de personas. Eso es el Nuevo Testamento. Con la llegada de Cristo se va a distinguir las personas. Nosotros en el Nuevo Testamento dice Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la distinción de las personas. Son tres personas distintas. Y podríamos mostrar un montón de ejemplos de ese tipo. San Pablo dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, es decir, distingue las personas. En el Antiguo Testamento no aparece todavía esto claro. Hoy nosotros, a la luz de Cristo y a la luz de la venida del Espíritu Santo, miramos el Antiguo Testamento y vemos que en muchos textos ya estaba anunciada la realidad. Nosotros en la Pascua, en la Semana Santa, leemos el libro del profeta Isaías, que habla de un siervo bueno, de un siervo fiel, que carga sobre sí los pecados y que va como una oveja al matadero, y que no grita, y que no vocifera, y que muere por los demás. Y entonces nosotros decimos, ahí está Cristo. Claro, después que Cristo vino, después que Cristo vivió, después que Cristo murió de esa manera en la cruz, después que vino el Espíritu Santo y después que los apóstoles nos dieron a conocer que la muerte de Cristo era una muerte vicaria, era una muerte que nos salvaba. Pero en ese momento los judíos decían, ¿quién es este misterioso personaje que lo llaman el siervo sufriente de Yahvé? ¿Quién es? Es decir, que no comprenden todavía que es el Hijo. No comprenden que es el Hijo. La distinción de las personas se dará en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Pero esto quiere decir que no obraban ya en el Antiguo. Claro que obraban ya, pues son Dios, obran desde siempre. Pero la revelación es progresiva, va aconteciendo en la historia. Dios va dando a conocerse, va dando a conocer su plan, va dando a conocer su obra. Y entonces, ¿qué dicen los estudiosos judíos hoy del siervo sufriente de Yahvé? Dicen que es el pueblo judío. Ellos no reconocen al Mesías, dicen que es el pueblo judío, que sufrió mucho, que lo persiguieron, que lo apalearon, que tuvo la persecución de Hitler. Bueno, entonces dicen, ese que sufre es el pueblo. Nosotros decimos es Cristo. Y entonces cuando leemos a Isaías veíamos que ya estaba anunciado Cristo. Pero en ese momento y en ese tiempo y antes de que Cristo llegara
y diera a conocer el misterio del Hijo, entonces la revelación todavía permanecía no con distinción de personas, no con la distinción de las personas. Y en este sentido, una de ellas, que era el Espíritu Santo, aparecía como el espíritu de Yahvé o el espíritu de tal cosa, pero nunca quería decir, como nosotros hoy sabemos, el Espíritu Santo, un ser personal. ¿Y esto a qué se debía? Entre otras cosas, y es el segundo punto, porque en la Escritura se habla antropomórficamente, antropomórficamente. Es muy simple esto. Es decir, cuando se habla del Padre, cuando se habla de Dios en la Escritura, se le atribuyen a Él cosas que tienen que ver con el hombre. Por ejemplo, se dice el brazo de Dios. Dios no tiene brazos. Pero claro, pero la fuerza para expresarla de alguna manera en un lenguaje que es muy importante conocerlo y para entender muchas cosas que pasan, en un lenguaje que no tiene un pensamiento abstracto, no tiene pensamiento abstracto, sino que es concreto, muy concreto. En el Antiguo Testamento esto aparece así. Entonces, para hablar de la fuerza tiene que hablar del brazo, y para hablar de los sentimientos tiene que hablar de otra realidad. ¿Y esto qué es lo que hace? Entonces se dice de Dios, se lo muestra, pero atribuyendo, o sea, diciendo de él cosas que tienen más bien que ver con el comportamiento de los hombres. Se dice en el libro del Génesis que Dios paseaba a la hora de la brisa. Dios no pasea. Es una expresión que quiere decir que Dios se viene a encontrar con su creación, con el hombre, y que lo hace en esa hora amable de la brisa, y que se encuentra y que habla con él. Pero evidentemente son expresiones, porque ¿cómo se puede dar a conocer al Dios que no vemos y que no conocemos, verdad? El Antiguo Testamento va avanzando, Dios se va dando a conocer, pero en ese camino de darse a conocer, muchas veces se habla de él atribuyéndole acciones que tienen que ver con el hombre. Y en lo que hace al Espíritu Santo, ese del Antiguo Testamento que aparece como el espíritu de Ruach Yahvé, por ejemplo, se menciona unas 3 veces o 4 veces, Ruach Yahvé, aparece como una fuerza vivificante, como una acción, ¿verdad? Que busca impulsar las cosas. Lo vemos, por ejemplo, en el comienzo, en el Génesis, cuando dice que estaba revoloteando sobre las aguas, ¿verdad? La acción del Espíritu Santo. Vuelvo a insistir, nosotros hoy decimos que es la acción del Espíritu Santo, pero todavía ahí la revelación no tenía esta distinción de personas, ¿no? Nosotros hoy lo decimos con toda tranquilidad y es así, pero ellos inicialmente entendían que era Yahvé, o sea, era Dios y el espíritu de él, que era él con su espíritu, pero no que el espíritu era una persona distinta de él. De forma que esa fuerza vivificante es la que impulsa, es la que conduce, es la que guía, es la que manifiesta muchas veces una acción salvadora. ¿Por qué? Porque va comunicando a hombres determinada fuerza, determinada orientación. Por ejemplo, a Sansón lo elige para una tarea, a Gedeón, otro personaje del Antiguo Testamento, lo elige también para otra tarea importante. De manera que el espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparece vinculado a ciertos hombres, a un número determinado de hombres, a los que se ha elegido para que se realice una determinada misión, y entonces se les ha entregado esta fuerza de Dios, que es la Ruach Yahvé, para que puedan llevar adelante esa tarea, para que puedan cumplir con la misión que se les ha encomendado. Y esto, diríamos, apunta a una realidad, que es que el pueblo de Israel aguarda al Mesías. Esa es la realidad importante. El pueblo de Israel aguarda al Mesías. El Mesías es lo importante, lo decisivo, es lo que aguarda el pueblo. ¿Y a qué se debe esto, verdad? Se debe a que el Mesías era aquel que iba a poder dar el Espíritu Santo porque lo iba a tener sin medida. Mientras que acá se dice que es a ciertos hombres, a Gedeón, al rey David, a los profetas, porque el Espíritu habla a través de ellos,
a Sansón porque tiene que llevar una misión de parte de Dios. Mientras que con el Mesías se habla de que hay una suerte de plenitud, de una acción plena en la que el Espíritu Santo se va a comunicar. Y si ustedes se acuerdan, es un texto muy conocido que está en el profeta Isaías, en el primer Isaías, es decir, el libro de Isaías es un libro que ocupa mucha historia y entonces los estudiosos han dividido en tres el libro de Isaías y el primer Isaías va hasta está en los primeros capítulos. Entonces esto que se habla del Espíritu está en el capítulo 11. Ustedes si no tienen la Biblia a mano, lo buscan, Isaías 11, capítulo 11, versículo 1. Isaías, capítulo 11, versículo 1. De manera que aquí va a aparecer una mención al Mesías. Se nos va a hacer una referencia al Mesías que es muy importante. Dice el texto de Isaías, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Es decir, se anuncia que la casa de David va a tener un descendiente y que este descendiente va a ser poderoso. Este descendiente va a ser poderoso. Es un tronco, ¿verdad? Brotará un vástago, un retoño va a brotar de ese tronco de Jesé. Y entonces a partir de ahora va a decir algo que es muy importante. Va a decir lo siguiente, dice, reposará sobre él, sobre este personaje que se anuncia aquí, dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Yo estoy leyendo la traducción de la Biblia de Jerusalén. El espíritu de Yahvé, ven que es el espíritu de Yahvé. Y si ustedes leen en la Biblia que ustedes tienen, seguramente espíritu esté con minúscula, porque justamente todavía en el Antiguo Testamento no hay distinción de personas. Entonces nosotros hoy sí entendemos que es el Espíritu Santo, pero justamente aquí se está hablando del espíritu del Yahvé, y dice a continuación, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Como ustedes ven, se dice que va a haber una suerte de plenitud. Es decir, que este descendiente de David, que es el Mesías prometido, va a traer una plenitud de que el Espíritu Santo va a reposar sobre él. El Espíritu Santo va a estar en él en plenitud. Espero con esto que les voy a decir no confundirlos. Espero con esto que les voy a decir no confundirlos. Sigan conmigo lo que acontece. Este es el anuncio, que este Mesías iba a ser el Hijo eterno del Padre. Eso no estaba anunciado. Que este Mesías iba a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso no estaba anunciado. Por lo tanto, se aguarda un descendiente que viene del rey David, que es de su tribu, que es de la rama de San José, ¿verdad? Por eso va a Belén, allí, para que lo censen. ¿Por qué? Porque es un descendiente de David. Entonces, se anuncia que esto acontecerá y que esto va a llegar, ¿verdad? Y se dice que en él va a haber una plenitud, una acción plena del Espíritu que hasta ese momento estaba dado a ciertos hombres elegidos que cumplían misiones. Al profeta lo inspiraba, al rey trataba de darle discernimiento y sabiduría, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero se va prometiendo algo y se va a llegar un momento que habrá plenitud. Estas cosas, diríamos, que todavía no son plenas, van a alcanzar plenitud cuando venga el Mesías. Y entonces este texto de Isaías anuncia que ese descendiente de David va a tener la plenitud del Espíritu.
Si ustedes en sus Biblias lo leen detenidamente, verán que ahí hay, ¿verdad? Nombrados 6 dones. Y nosotros hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, que son estos: el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de temor de Dios. Pero la traducción de San Jerónimo del siglo IV en este pasaje anuncia 7 dones. Y esa es la traducción oficial de la Iglesia. ¿Y por qué 7? Porque 7 es el número de plenitud. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo solo tiene 7 dones? No, tiene una multitud infinita de dones. Pero 7 es el número de perfección, es el número de plenitud. Fíjense que le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús dice 70 veces 7, siempre. O sea que el número 7 remite a la plenitud. En el libro del Apocalipsis se escriben 7 cartas a 7 iglesias, es a todas las iglesias, porque el número 7 es un número de plenitud. Dentro del libro del Apocalipsis, en distintos lugares, hay 7 bienaventuranzas. 7. Bienaventurados los que mueren en el Señor, bienaventurados los que escuchan esta palabra, no juntas, dispersas en el libro. ¿Qué quiere decir? Que el libro es una bienaventuranza. Pero el libro del Apocalipsis, que parece tan catastrófico, sí, porque es un libro para que los cristianos, frente a las situaciones límites y las últimas, no teman. Porque el libro afirma una vez más que la historia está en las manos de Dios. De manera que ven, el número 7 tiene este elemento. Por eso nosotros hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Espíritu es un espíritu de plenitud. ¿Eh? Un espíritu de plenitud. De forma que el Antiguo Testamento entonces tiene estas características como está hacia el Mesías, está ordenado hacia el Mesías, llegará el Mesías, va a venir el Mesías, pero ¿y cómo va a ser ese Mesías que estamos esperando? Entonces los judíos decían, bueno, los fariseos decían, va a ser un fariseo, va a ser un legalista, va a ser una persona que tenga la ley por encima de todas las cosas, va a poner a todos bajo la ley, va a tratar de que se cumpla la ley como tiene que cumplirse. Los saduceos que estaban en el templo decían, no, va a ser un sacerdote del templo que va a ofrecer en el templo el sacrificio y va a hacer esto. Los esenios, que era otro grupo que estaba en tiempos de Cristo, decían, no, va a ser un esenio, va a estar en el Mar Muerto, a las orillas del Mar Muerto, viviendo en comunidad. Es decir, que cada grupo religioso al Mesías lo pintó con sus colores, lo pintó con sus colores. Pero había una gran expectativa, se aguardaba, ¿verdad?, la llegada del Mesías, era muy importante la llegada del Mesías. Y la Escritura nos dice que ese Mesías que se aguarda es un Mesías que vendrá con plenitud. Bueno, la primera plenitud que se hace presente con este Mesías que llega es que se nos revela a Dios por completo, se nos da a conocer el misterio de Dios completamente. Nosotros decimos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y eso de dónde nace? De Cristo, de la plenitud. San Pablo en una de las cartas, iba a citar una carta, pero como tengo dudas, creo que era los Gálatas, dice lo siguiente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, ahí está la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Cristo. ¿Y por qué Cristo es la plenitud? Porque Dios había enviado a hablar sobre él a profetas, a jueces, a reyes. Había enviado a hablar sobre él a distintos hombres a lo largo de la historia. Pero ahora el que viene a hablar es el Hijo. No nos habla de Dios uno que está fuera de Dios, nos habla uno que está en el seno del Padre. Por eso esta palabra es definitiva. No hay que esperar ninguna palabra nueva. Esta es la definitiva. ¿Pero por qué? Porque esta es la plenitud. Y esto es lo que el evangelista San Juan comienza diciendo en su prólogo.
¿Qué es lo que dice en su prólogo? Dice, a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, el que está en el seno del Padre, ese nos lo vino a contar. Es decir, ha llegado ese que nos va a hablar no de las cosas que tiene que repetir porque le han pedido que las repita, como Dios le decía al profeta, ve y dile a fulano de tal cosa y a mengano tal cosa, sino que ahora el Hijo es el que habla del Dios. Y por eso se nos abre como las puertas del misterio de la Trinidad. En el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, entonces ahora sí hay una distinción de personas. Ahora sí hay una distinción de personas. Yo todos estos textos los sigo de largo, son los textos que hablaban del Mesías, pero no podemos verlos. En el Antiguo Testamento, si quieren, anótenlo por allí. Hay 3 textos muy importantes que están en la parte de abajo de esta placa. Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 26 y 27, Zacarías 12, 10 y Joel 3, 1, 2. Lo decimos de vuelta tranquilos. Ezequiel 11, 19, el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 26, 27, porque estos profetas van viendo que Dios les comunica que la ley ha quedado como una cosa exterior, que hemos escrito la ley en tablas de piedra, son corazones de piedra, no se vuelven a Dios de corazón. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces decían, bueno, lo que tenemos que hacer es que Dios va a enviar un espíritu nuevo, va a renovar, Dios va a venir a la humanidad para, ya no a un corazón de piedra, sino a un corazón de carne, y va a escribir la ley en el interior. Y esta es la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace ahora? El Espíritu es interior, está en nuestro interior. Se dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Se dice que la Trinidad habita en nosotros y esa acción, ¿quién la realiza? El Espíritu Santo. Bueno, en el Antiguo Testamento estos textos van anunciando las cosas. Uno de estos textos que yo les puse aquí dice, yo les daré otro corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo su corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que sigan mis mandamientos y observen y practiquen mis leyes y vengan a ser mi pueblo y yo sea su Dios. ¿Ven? Pero estas cosas hoy nosotros las comprendemos en el sentido de que somos, Cristo nos ha dado a conocer ya el misterio de la revelación en plenitud. Y si ahora saliendo del Antiguo Testamento, en donde ya hemos visto cómo el Espíritu va revelándose, ¿verdad? A través de las menciones que se hacen, al modo que realiza obras en personas determinadas, pero no tenemos todavía claramente esa distinción de personas, llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento sí se da la distinción de las personas. Cristo dice, si no me voy al Padre, no lo enviaré. Quiere decir que habla del Padre y habla de alguien a quien hay que enviar. Son 3. Y cuando yo me vaya, entonces lo enviaremos. Entonces el Padre y Él son distintos. Cristo muestra que es distinto. Y al mismo tiempo se habla de ese tercero y manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? De forma que ven, hay distinción de personas. De hecho, si vemos ya en el comienzo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo actúa en la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María. ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Dice la Virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Ven, ahí se anuncia la acción del Espíritu Santo. Y este misterio de cómo actúa Dios, ¿no? Se lo devela a Isabel, a Zacarías y a Simeón. ¿Por qué? Porque los 3, frente a determinados acontecimientos, se van a llenar de gozo y el texto va a decir que se llenaron del Espíritu Santo. De manera que tiene la misión de ir develando, de ir dando a conocer lo que está aconteciendo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho recién? El Mesías va a venir, el Mesías va a llegar, es un descendiente de David, va a ser poderoso, va a dar a Israel todas esas cosas que Israel sueña, pero que ese es el Hijo eterno de Dios, eso no estaba prometido.
Pero ahora María sí sabe que es el Hijo eterno de Dios, porque María tiene una experiencia que no tiene nadie, que tiene un hijo en su vientre y que no tuvo relación con hombre. Entonces ve que la promesa, eso que le han dicho, se cumple. Y al mismo tiempo ve que hay gente que empieza a conocer esto sin que ella se lo haya contado. ¿De dónde a mí, dice Isabel, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Señor se le aplicaba solo a Dios. ¿Cómo Isabel sabe lo que ha acontecido? Entonces el texto bíblico resalta continuamente en ese inicio, en ese origen, la acción del Espíritu Santo que va justamente dando a conocer todos estos misterios, tanto lo que acontece en Isabel, como lo que acontece en María, como lo que acontece en Zacarías, lo que acontece en Simeón, que subía habitualmente, ¿verdad? Movido por una promesa, iba al templo y entonces un día yo lo imagino, pero en mi imaginación a veces no sé si esto será totalmente así, pero me imagino un grupo de gente grande dentro del templo que venían a hacer cosas, venían a hacer ofrendas, venían a hacer oraciones, venían ¿no? a distintas cosas, y de pronto en medio de ese templo aparece una mujer que tiene un niño en sus brazos. Y Simeón dice, ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Es decir, ¿quién le ha dicho a Simeón que ahí está la salvación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es decir, estos hombres comienzan a hablar movidos por el Espíritu Santo. ¿eh? Dice, eh, vivía entonces un hombre llamado Simeón, era hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Es decir, es él el que empieza a revelar, a develar el misterio. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué? Porque si Dios no nos da a conocer estas cosas, la razón no la puede alcanzar. No hay posibilidad. Estamos en el ámbito de Dios, de la fe, de las cosas sobrenaturales. Nosotros incluso hoy todavía, a veces aún dentro de nuestra Iglesia Católica, tenemos problemas para que la gente acepte que la Virgen es virgen, lo cual es tristísimo, porque Dios creó el mundo, la galaxia, los planetas y todas las cosas. No va a ser que una mujer conciba sin intervención de hombre, pero claro que lo puede hacer. Y eso es lo que dice la Escritura, que así lo hizo. ¿Cómo no lo va a hacer? Y cuando Jesús comienza su ministerio público y se va a bautizar, se dice que se oye la voz del Padre del cielo y que en forma de paloma, no es una paloma el Espíritu Santo, es un espíritu, pero en forma de paloma, bajo esa figura, ¿no? Entonces desciende sobre él y entonces allí una vez más se ve que están el Padre, la voz, el Hijo que va a ser bautizado y el Espíritu Santo que desciende sobre él. Ven, acá está. Acá ahora está así completa la descripción. Acá está la Trinidad, está la Santísima Trinidad. Y está revelada, está dada a conocer. ¿eh? Eh, el Espíritu Santo va a conducir a Jesús hacia el desierto. Dice el texto que prácticamente lo empujó, dice algunos textos. Otros dicen que lo llevó al desierto, ¿verdad? Dice en las tentaciones, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. ¿Ven? Está permanentemente presente esta realidad. ¿eh? Y en un capítulo, en el mismo capítulo, en la sinagoga de Nazaret, entonces se va a dar cumplimiento a lo que prometió Isaías. ¿Qué había dicho Isaías? Había dicho que un retoño de Jesé, que un vástago de David iba a tener el espíritu en plenitud. Y entonces en el capítulo 4, en el versículo 18 de San Lucas, dice Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, entró según la costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo lo de Isaías. Si fuera a leer lo de Isaías, no hay ningún inconveniente y no habría ninguna cosa extraña. Está en la sinagoga, se lee la lectura de los profetas, leyó el profeta Isaías
le tocó el texto este de Isaías, entonces hasta allí no hay nada. ¿Pero qué dice? Dice que enrolló el volumen, lo entregó al ministro, se sentó en la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él, y comenzó pues a decirle, esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Él es el Mesías. Él es el que tiene el espíritu sin medida. Ha llegado ese que va a dar el espíritu sin medida. ¿Y cómo se entrega este espíritu sin medida? Lo tiene que entregar en la cruz. Es decir, que la muerte de él hace que entonces el don del espíritu venga sobre toda la humanidad. Porque él mismo empieza a avisar, si yo no me voy, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Paráclito. De manera que, ven, ya ahora no es el Antiguo Testamento, que se nos habla de la Ruach Yahvé y no sabíamos bien si era como si me dijera el espíritu de Jorge, ¿no? Eso están hablando de mí, que tengo un espíritu. Bueno, lo mismo, la Ruach Yahvé es Yahvé, su espíritu, pero no que es una persona distinta. Pero ahora Cristo devela, da a conocer, descorre el velo, esa es la revelación, descorre el velo, y por eso Él es la plenitud. Y es la plenitud para darnos a conocer todo, para realizar toda la obra, pero también para darnos el Espíritu sin medida, porque la acción del Espíritu es darnos a conocer a Cristo, es que podamos amar a Cristo, pero también es que la obra de Cristo se realice eficazmente. Se realiza eficazmente ¿por dónde? Por los sacramentos, por la oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que realiza eficazmente la obra. La verdad sobre Cristo, la verdad sobre la salvación, reposa en la presencia del Espíritu Santo. Es decir, siempre se va a conocer la verdad. Pero no habrá un día en el que no, porque la garantía de la verdad está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel testigo de la verdad, es el que va a mantener la verdad hasta el final. Hasta el final los hombres van a tener la posibilidad de conocer a Cristo verdaderamente. ¿Por qué? Porque está el Espíritu que garantiza esto. Y esa es nuestra garantía. Nosotros como creyentes, como cristianos, damos testimonios del Señor y damos testimonio de su amor y del Espíritu Santo. Me entusiasmo y se me va la hora. Y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que garantiza que conoceremos la verdad. No queda la verdad reducida, ¿verdad?, a la mente humana. Bueno, hoy son papa con estos obispos y estos cardenales y estos y no, y esto. Bueno, estos van a garantizar la verdad. Ellos garantizan que se conozca la verdad en el mundo porque tienen que dar testimonio, pero el que garantiza es el Espíritu Santo. Ese sí que garantiza la verdad, es el Espíritu de la verdad, que se nos ha dado porque Cristo ha muerto por nosotros y al morir por nosotros y rescatarnos nos da una vida nueva. ¿Y de dónde viene esa vida nueva? De la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fíjense en que el Espíritu Santo es el que le muestra a Jesús cómo el Padre se siente predilección por los pequeños. Jesús dice que se llenó de gozo en el Espíritu Santo y rezó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los humildes. Es decir, se goza Cristo y es una acción del Espíritu en Cristo. De manera que, ven, es el tiempo de la plenitud. El tiempo en el que el Espíritu Santo está presente en el mundo, está operando, y Cristo, diríamos, va a llegar un momento en el que esa obra de Cristo se va a esclarecer totalmente, y esto para mí tiene un componente fuerte, sobre todo en San Juan después de la última cena, es decir, cuando San Juan ya empieza a anunciar, por medio de repitiendo las palabras de Cristo, que el Señor se tiene que ir. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una frase que hay que encuadrarla, porque es imposible una frase que sea tan impresionantemente linda como esa, ¿verdad? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces allí ¿qué comienza? Comienza una cierta tristeza. ¿Por qué? Porque los discípulos empiezan a escuchar
que se tiene que ir. Y entonces en el versículo 14 de San Juan Jesús les dice, no se inquiete el corazón de ustedes. Si creen en Dios, crean en mí. Me voy, pero allí a donde voy, yo los voy a llevar. Y estos discursos que comienzan, para mí a partir de ese capítulo 13 de San Juan, tienen justamente el anuncio de que va a venir el Paráclito. Es decir, uno de los nombres con los que designa Jesús al Espíritu Santo es Paráclito. Paráclito. La palabra Paráclito en las Biblias nuestras no se ha querido traducir. Se la ha dejado de esa manera porque la palabra admite unos significados que en la medida en que se la traduzca se estaría, digamos, dejando de lado alguno. Y Jesús dice que es necesario que Él se vaya, porque si Él se va, va a venir, y Él en un texto lo llama el otro defensor, porque el Espíritu Santo como Paráclito, la expresión Paráclito, es por un lado consolador, es el que consuela, el que anima, el que fortalece, ¿verdad? El que consuela. La palabra Paráclito, una traducción posible es consolador, pero otra traducción posible es abogado defensor, es el que nos defiende. Y por eso Cristo dice, va a venir otro Paráclito. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y cuando Él venga, los va a llevar a toda la verdad. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a hacer que conozcamos con total plenitud el misterio de Cristo. Con total plenitud. No, nosotros conocemos a Cristo, realmente conocemos a Cristo. No es una especie de verdad de teoría, no, porque es un conocimiento sobrenatural, viene de Dios por la acción del Espíritu Santo que realiza su misión, realiza esa misión que se le ha encomendado. Entonces, a partir de ese capítulo 13, si ustedes se fijan en el 14.1, 13.1 dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, quiere decir que ve que la muerte ya es inminente. En el 14.1 dice, que no se turbe vuestro corazón, crean en mí, crean también en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Entonces ahí se vino la noche, se va. Jesús que nos daba seguridades, Jesús que nos daba todo el consuelo que necesitábamos, Jesús que nos llenaba de alegría, se va. Y nosotros quedamos. Los discípulos escuchan una noticia que no quieren escuchar. Pero entonces allí Jesús les va a revelar que esa partida suya, que tiene que ver con volver a la casa del Padre, no es que va a la nada, no es que va al sepulcro y después se vuelve tierra y después, no, Cristo resucita, pero esa resurrección suya es volver ahora a la casa de su Padre con un cuerpo que está glorificado. Ese que cuando bajó no tenía un cuerpo glorificado y que los hombres al mirarlo no reconocían en él, en su aspecto humano, ninguna cosa especial, ahora glorificado, en su cuerpo se ve el misterio de quién es él, la segunda persona de la Trinidad. Por eso si ustedes miran algunos textos de San Juan en las Biblias, en algunas Biblias puede ser que no sean muy precisas, pero si lo miran van a ver que Jesús resucitado nunca abre una puerta ni la cierra, pasa a través de las paredes. Dice, estaban reunidos y Él se apareció en medio de ellos. No, porque el cuerpo ya no está bajo las reglas del tiempo y el espacio, ya no está limitado por esas cosas. Dice, se apareció. Es como si estuviera siempre ahí, a veces se hace visible y a veces se oculta. De manera que Cristo, que está resucitado, entonces ahora ¿qué hace? Les anuncia, antes de la resurrección les anuncia que los va a consolar este Espíritu Divino que viene sobre ellos, porque ahora este es el que los va a acompañar hasta el final, los va a acompañar a ellos, nos va a acompañar a nosotros y va a acompañar a todos los que vengan después de nosotros. De manera que ven, estamos en el misterio de la plenitud del Espíritu Santo, y eso acontece en Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es ese día prometido en el cual la iglesia en oración
pide que se cumpla eso que se ha prometido, que es que Dios iba a enviar el Espíritu sin medida, y entonces el Espíritu viene sin medida para todos ellos. Es decir, el Espíritu de Cristo resucitado, glorioso, ese Señor de señores, ese hace que su Espíritu descienda sobre su comunidad. Y entonces ese Espíritu va a llenar a aquellos discípulos de Cristo para volverlos testigos de Cristo. Por eso el texto dice que antes estaban encerrados, que no salían, que se ocultaban, que tenían cierto temor. Ahora salen. Y Pedro, que, ¿verdad?, estaba encerrado, sale y empieza a hablar de Cristo. Y este espíritu los vivifica tanto, por eso le llamamos Señor y dador de vida, porque les da vida nueva, la vida del resucitado, que ellos entonces mueren todos por Cristo. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles van a la muerte por Cristo. De manera que este tiempo, diríamos, este tiempo que es el tiempo en el que el Espíritu Santo prometido se cumple, ¿verdad? Va a manifestar qué cosa, va a manifestar que este Espíritu viene para qué, para vivir en nosotros, para vivir en la iglesia y para de alguna manera impulsarnos a llevar adelante la misión que el mismo Señor comenzó encarnándose, concretó en la cruz redimiéndonos, y manifestó todo el esplendor de su verdad cuando resucita, cuando vence la muerte. Y esa vida que ahora tiene Él, que no es una vida cualquiera, sino que es una vida que ya ha pasado por la muerte y la muerte no lo pudo retener, por lo tanto es Señor de la muerte, esa vida que tiene Él ahora es comunicada por la acción del Espíritu Santo a nosotros. Y entonces nosotros recibimos de esa vida. Por eso el cirio pascual ese que en nuestras comunidades se encendió el sábado de gloria y que anunció una luz en medio de la oscuridad, que es la vida de Cristo, en medio de la muerte, ahora aparece una vida que vence la oscuridad y que vence a la muerte. Ese cirio es el que va a presidir todos los bautismos. ¿Y por qué? Porque la vida que se les da a los nuevos bautizados es la vida de Cristo. Es la vida que da el Espíritu Santo. Por eso en nosotros habita el Espíritu Santo y tenemos esa vida nueva, que es la vida de Cristo resucitado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que en nosotros quiere realizar la obra de Dios, esa obra que Dios quiere que se realice en cada uno de nosotros. Bueno, queridos hermanos, espero que, que no sea, digamos, que no sea demasiado. Pero ven qué es lo que hemos visto, la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo se reveló el Espíritu Santo? Bueno, el Antiguo Testamento no con distinción de personas, pero viene hablando de que inspira a los profetas, que lo reciben algunos hombres para misiones, pero cuando llega Cristo, ahora llegó la plenitud. Por eso, con mucho amor digo, no hay que esperar ninguna cosa nueva. Yo les digo con mucho amor, la mamá de San Francisco de Asís, yo no sé si ocurrió así en la vida de San Francisco de Asís, pero yo lo vi en una película. San Francisco de Asís admiraba a un hombre, a un caballero, y quería irse a pelear en las cruzadas. Y cuando va a visitar al caballero, ese que lo había entusiasmado tanto para irse, encuentra que tenía lepra. Y cuando ve que ese hombre que él admiraba tanto tenía lepra, él se ve consternado y ve que todo lo que tenía pensado está como desapareciendo y se asusta porque andaban con cencerros para que no se acercara la gente porque tenían lepra. Y entonces la escena de la película, vuelvo a insistir, yo no sé si ocurrió así en la realidad, pero la escena es muy emblemática, es que San Francisco está en una tina, en medio de un rayo de luz, en una habitación que está muy como oscura, así como está Ángela ahí, hay como una luz que pasa en medio allí de ella, ¿verdad? Bueno, y la madre se acerca, él está allí sin salida, y la madre le entrega y le dice, aquí está todo. ¿Y qué es lo que le da? El Evangelio. Ahí está todo. El Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Es decir,
Es la plenitud, es el Hijo eterno, es la palabra de Dios eterna que se hace hombre, vive entre nosotros y traduce en un lenguaje humano nuestro lo que es ser hijo. Y nos enseña a nosotros a ser hijos. Entonces allí está todo. Y esto es lo que de alguna manera tenemos que calar, la plenitud, la profundidad. El Hijo eterno es el que viene a hablarnos. Y además nos dona su espíritu, el espíritu del Padre y del Hijo, para que nosotros vivamos la vida de ellos. Nos incorporan al misterio de la vida de ellos. Por la gracia somos incorporados a vivir en esa corriente de amor que tienen el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el amor que tiene el Padre por el Hijo y el amor que tiene el Hijo por el Padre, pero es una persona, no es una energía, ni es una cuestión, como a veces dicen algunos, no, es una persona. Y ese ser personal, que es el Espíritu Santo, que es el amor, porque ¿qué amor podía recibir el Padre que fuera capaz de planificarlo? Y solo el amor de su Hijo. ¿Y qué amor podía recibir el Hijo? Y solo el del Padre. Y ese amor que se dan continuamente es el Espíritu Santo. Bueno, ese amor es el que se nos ha dado a nosotros. Y por eso entonces ahora se nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el amor. Bueno, que Dios los bendiga. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a perseverar siempre en el amor y en el servicio de Cristo y en el amor a las cosas que Cristo ama y quiere cuidar, y que podamos conocerlas para vivirlas. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si quiere, nos vemos. Chao. Amén.